Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de la farándula turca. Hoy vamos a desentrañar un misterio, vamos a hablar de un inicio que prometía mucho, pero que al parecer, se vio eclipsado por una tensión inesperada. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y de cómo la relación profesional entre dos actores tan talentosos pudo haber empezado con un trasfondo de algo más complejo de lo que imaginábamos. Como sabrán, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de los nombres más reconocidos en la televisión turca, y su participación en la exitosa serie Erkenci los catapultó a la fama internacional. La química en pantalla era innegable y para muchos, esa conexión traspasaba las cámaras. Pero, ¿qué hay detrás de esa aparente armonía? En este vídeo vamos a explorar los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de lo que algunos llaman el inesperado inicio de la tensión entre ellos. Les aseguro que hay detalles que quizás no conocían y que les darán una nueva perspectiva sobre su relación. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos los secretos y las historias detrás de sus celebridades favoritas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, entremos en materia. Cuando Can Yaman y Mehmet Özdemir fueron elegidos para protagonizar Erkenci, el entusiasmo fue generalizado. Ambos actores ya tenían una base de seguidores, pero la combinación de sus talentos y su evidente carisma prometía ser explosiva. Y vaya que lo fue. La serie se convirtió en un fenómeno, conquistando audiencias en Turquía y en innumerables países alrededor del mundo. La historia de amor entre Kandibit y Sanem era la fantasía de muchos, y la pareja se ganó rápidamente el apodo de «la pareja dorada» de la televisión turca. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces pueden ser engañosas. Los rumores sobre una posible tensión entre Can y Mehmet comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la serie ganaba popularidad. Al principio se achacaron a la presión de las grabaciones, a las largas jornadas de trabajo, o simplemente a las diferencias naturales entre dos personalidades fuertes. Pero con el tiempo algunos incidentes y declaraciones sutiles comenzaron a alimentar estas especulaciones, sugiriendo que la relación profesional podría haber tenido algunos roces desde el principio, o al menos, no haber sido tan idílica como se mostraba. Una de las primeras señales de que algo podría no estar completamente alineado provino, según los rumores, de las distintas personalidades y enfoques de trabajo de ambos actores. Can Yaman, conocido por su energía arrolladora y su estilo un tanto más espontáneo y libre, y Mehmet Özdemir, a menudo descrita como más metódica, profesional y reservada. Estas diferencias, si bien no tienen por qué ser negativas, en un entorno de alta presión como las grabaciones de una serie exitosa, podrían haber generado choques. Se dice que en ocasiones Can podía ser un poco impuntual o distraído, algo que podría haber frustrado a Mehmet, quien se caracteriza por su disciplina. Otro punto que alimentó las habladurías fue la forma en que manejaron la atención mediática. Mientras Can Yaman, desde muy temprano, se mostró abierto a la interacción con los fans y a mantener una presencia constante en redes sociales, a veces hasta el punto de generar controversia, Mehmet Özdemir siempre ha sido más cautelosa y selectiva con su exposición pública. Esta diferencia de enfoque en la gestión de su fama, sumada a la especulación constante de una relación romántica entre ellos, pudo haber creado un ambiente de incomodidad o depresión. Imaginen tener que lidiar con la constante atención de la prensa y los fans sobre su vida privada, mientras intentan mantener una relación laboral profesional y quizás proteger su espacio personal. Y hablando de relaciones románticas, es imposible obviar la química tan palpable entre ellos en pantalla. Para muchos, esto era la prueba irrefutable de que había algo más que una amistad o una simple relación profesional. Sin embargo, esta misma química fue también, irónicamente, una fuente de presión. Se rumorea que hubo momentos en los que Can, quizás sintiéndose cómodo con la conexión que tenía con Mehmet, pudo haber cruzado ciertas líneas de profesionalismo en su interacción, o haber mostrado un interés que iba más allá de lo estrictamente laboral. Esto, de acuerdo con algunas voces, pudo haber generado cierta incomodidad en Mehmet, quien, según se comenta, siempre ha sido muy estricta con mantener los límites profesionales. Recordemos también que
Demet Özdemir en su momento tuvo una relación sentimental con el cantante Oğuzhan Koç, y la constante especulación sobre su vida amorosa con Can Yaman, sin ser cierto, pudo haber sido un factor de estrés adicional. La presión de los fans que anhelaban verlos juntos como pareja real, sumada a los rumores y a las interpretaciones de cada gesto o mirada, puede crear un ambiente muy difícil de gestionar, especialmente cuando se intenta mantener una relación profesional sólida y saludable. Hubo incluso comentarios sobre cómo Can Yaman, en algunas entrevistas o apariciones públicas, podía ser percibido como un poco dominante o egocéntrico, lo que pudo haber chocado con la personalidad más discreta y humilde de Demet. Si bien Can es conocido por su carisma y su gran personalidad, en el contexto de una dinámica de trabajo en equipo, si estas características se interpretan de manera incorrecta, pueden generar fricciones. Imaginen que uno de los protagonistas tiende a acaparar la atención o a imponer su visión, mientras que el otro prefiere un ambiente más colaborativo y equilibrado. Es importante recalcar que todo esto se basa en rumores y especulaciones de los medios y de los fans. No hay declaraciones oficiales contundentes de ninguno de los dos que confirmen una tensión inicial o un conflicto abierto. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y la forma en que algunos eventos se interpretaron, nos lleva a pensar que quizás la relación profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue tan fluida y libre de fricciones como se percibía desde fuera, al menos en sus inicios o en ciertos momentos de la producción. La serie Erkenci Kuş fue un proyecto muy exigente con grabaciones intensas y un cronograma apretado. En este tipo de entornos es normal que surjan diferencias y que las personalidades choquen. Lo que diferencia una relación profesional exitosa de una que no lo es la capacidad de gestionar estas diferencias de manera madura y profesional. Y a pesar de los rumores de una tensión inesperada, es innegable que Can Yaman y Demet Özdemir lograron crear una química televisiva mágica que enamoró al mundo. Lograron entregar actuaciones memorables y hacer que la historia de Can y Sanem fuera inolvidable para millones de espectadores. Esto en sí mismo es un testimonio de su profesionalismo, de su talento y de su capacidad para, a pesar de cualquier diferencia, trabajar juntos para lograr un objetivo común. Quizás lo que muchos interpretaron como tensión, era simplemente la manifestación de dos artistas apasionados, cada uno con su propio estilo y forma de abordar su trabajo, navegando las complejidades de una producción exitosa y de la abrumadora fama que ésta les trajo. A veces lo que parece un conflicto desde fuera, puede ser simplemente una dinámica laboral intensa y exigente. Y si bien los rumores de una tensión inicial persistieron, también es cierto que hasta donde se conoce públicamente, ambos actores mantuvieron un respeto mutuo y una relación profesional cordial en el set. En resumen, el inesperado inicio de la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que ha generado muchas conversaciones y teorías. Desde las diferencias de personalidad y enfoques de trabajo, hasta la gestión de la fama y la presión mediática, hay varios factores que los fans y los medios han señalado como posibles orígenes de estas especulaciones. Sin embargo, lo que es innegable es el éxito rotundo de Erkenci Kuş y la química inigualable que ambos actores lograron transmitir en pantalla, conquistando el corazón de audiencias a nivel mundial. A pesar de los rumores, su profesionalismo y talento brillaron, dejando una huella imborrable en la televisión turca. Espero que este recorrido por las posibles razones detrás de esta especulada tensión les haya resultado interesante e informativo. Hemos intentado desentrañar uno de esos misterios que a menudo rodean a las estrellas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su compañía es invaluable para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo realmente una tensión inicial? ¿Qué opinan de las personalidades de Can y Demet? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, siempre es un placer leerlos y responderles. Y si les ha gustado el contenido de hoy y quieren seguir descubriendo las historias detrás de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita les asegurará estar al tanto de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.